comparte la pantalla, si se puede apreciar la pantalla que estoy compartiendo. Está bien. Ya sí está compartiendo. Listo, gracias. Respecto a la pregunta del compañero, creo que ayer he hablado muy bajito, es que había arts igual, no se escuchaba bien, ni yo mismo me escuchaba lo que hablaba, creo. Ayer habíamos quedado a primera hora, bueno, al momento que he llegado a la clase, que se iba a pasar a las 3:45, ¿no? Pero de todas maneras, a la final de la clase, voy a volver a preguntar, tal vez otros tienen inconvenientes y para así poder mover el horario, ¿no? Pero eso va a ser al final de la clase, ¿listo? Y después, mmm, hasta solo sería eso. Vamos a comenzar con la clase. Antes de comenzar con un ejercicio extra, creo que ayer muchos tenían dudas respecto a la práctica, ¿no? Y lo he realizado y les voy a explicar un poco de cómo era más o menos. Es un poco distinto, ¿no? Yo creo que la mayoría de los repetentes que estaba ya sea con el ingeniero Heredia o Salinas, es un poco distinto la manera en que se clasifica. Bueno, la parte de cálculo de porcentaje retenido y porcentaje que pasa es de la misma manera, no varía en nada, ¿no? Lo que variaba era en esta parte, en lo que es en el cálculo de la muestra total seca, ¿no? Hasta yo esa parte lo he visto como nuevo, ¿no? Y cosa que la ingeniera les había proporcionado algunas ecuaciones o fórmulas para poder determinarlos, ¿no? Y vamos a darle un breve repaso de cómo se hacía más o menos y si tienen alguna duda, con el fin de aclararles igual. Si tienen dudas, preguntan, ¿no? Y también vamos a calcular lo que son los parámetros de la curva granulométrica, coeficiente de uniformidad, degradación y el de clasificación, ¿no? Eso. Entonces, vamos a comenzar a ver. Y respecto a los ejercicios que vamos a realizar, le pregunté a la ingeniera qué tipo de ejercicios podría resolver, porque yo tenía planeado resolver, bueno, algunos ejercicios que había optado o que había recopilado eran ejercicios del ingeniero Salinas o del ingeniero Heredia, pero como son distintos, he tratado de buscar sus exámenes pasados. No sé si recuerdan, un semestre la ingeniera ha dictado, ¿no? Y en buena hora he conseguido los exámenes y vamos a resolver los exámenes. Y de cierta manera son distintos. No le pregunto a la ingeniera si puedo resolver los exámenes pasados, ¿no? Es algo entre nosotros. Aquí, por ejemplo, hay un examen y esta que es otra. Y bueno, había sido similar a la práctica que les ha dado el día de ayer. Solo que esta clasificación es para una construcción, bueno, para un proyecto de un condominio. Igual presenta tres tipos de suelo, pero en este caso no es para una carretera, es para una construcción, ¿no? De condominio. Aquí igual tengo otras. Entonces vamos a resolver estos exámenes, ¿listo? No los ejercicios que yo había planteado inicialmente resolver con ustedes, que eran ejercicios de una u otra manera distintos a los que había pensado, ¿no? Bueno, pero antes de comenzar con estos ejercicios, vamos a darle un breve repaso a la práctica de ayer. ¿Listo? Sí, algunos compañeros no están pudiendo ingresar. Dicen si puede crear otra sala más, por favor. Ok. Creo que es hasta 101 más, ¿no? ¿Cómo lo crearé otra sala? Pero se va a escuchar, creo que no se escucha audio. O alguno de los compañeros podría compartir, crear una sala y compartir la pantalla. ¿Alguien que podría hacer eso, por favor? Y podría enviar aquí el link. O podría compartirlo en el grupo de WhatsApp.
nunca he creado dos salas. Una vez he creado, pero no se escuchaba. Por eso tengo ese problema, ¿no? Tal vez algún otro compañero. A ver. Lo voy a tratar de crear. Lo voy a mandar al chat de la clase y ustedes lo comparten, ¿no? Con los compañeros que en el grupo lo comparten. A ver. ¿Podrían compartir con los compañeros que no están presentes? Eh, Quisiera grabar, pero tengo lleno la memoria y no me deja grabar. Ahorita no me estaba apareciendo notificación igual. A algún compañero que pueda grabarlo y luego comparten entre ustedes. Y yo no puedo grabar, tengo poco espacio. Está ahí la compañera está grabando. Entonces, uy, ahí está. Almacenamiento lleno, ¿no? Ahí está el link. Pueden compartir con los compañeros que no han ingresado. Igual voy a compartir aquí. Bueno, para no perder mucho tiempo, empezaremos con la clase. Ahí los que gusten se van a unir, ¿no? Ese link lo pueden compartir en el grupo de WhatsApp, por favor. Eh, Aquí está. Bueno, vamos a comenzar con esta práctica o ejercicio. Listo. Bueno, comenzamos con la pregunta. No tengo la pregunta del ejercicio, solo me ha comentado la ingeniera que es para una construcción de una casa, ¿no? Y suponiendo que se considera un porcentaje, porque el flexible está compuesto por ligante, nada que ver con lo que es el mortero, ¿no? Entonces, suponiendo, dando una idea de cómo es un pavimento rígido, perdón, se compone de tres fases, ¿no? Que es la subrasante, la base y la losa de concreto. La subrasante es el terreno natural, ya compactado, se lo compacta por capas. ¿Dónde van a entrar nuestros materiales? Estos materiales que estamos realizando mediante la granulometría van a entrar en lo que es en la parte de la base, capa base o subbase, también conocido, y también lo que es la losa de concreto, ¿no? El mortero está compuesto por una mezcla de agregados finos y agua, ¿no? En su mayoría. Y cemento entonces, dando una idea más o menos cómo es un pavimento rígido y dónde va a entrar la clasificación de granulometría que vamos a realizar. Para cada tipo de suelo, solo uno, solo dos, ¿no? Entonces, comenzamos con todo lo que está en celeste. Esta planilla les voy a proporcionar, no se preocupen de eso. Todo lo que está en celeste es lo que se tenía que rellenar, ¿no? O lo que se tenía como incógnita, ¿no? Entonces, tenemos para la muestra 1 o para el suelo 1, muestra 1, se lo entiende mejor. Teníamos que para la muestra 1 se tenía que haber calculado lo que es el peso del agua, ¿no? Y el peso del agua, como recordarán, se calcula con la siguiente ecuación. Perdón. El peso del agua es
podrían despejar de la masa total del suelo. No puedo escribir. Voy a tratar de moverlo un poco. Directo aquí, mejor no pierdo el tiempo. Directo aquí. Aquí está. Para poder determinar el peso del agua, despejan de la ecuación principal, que sería la masa total del agua es igual a la masa la masa total del suelo es igual a la masa del agua más la masa de sólidos, ¿no? De ahí despejan la masa del agua. A ver, entonces, voy a entrar más la ecuación aquí. Sé que otros ya están capos tal vez, pero otros que tal vez han tomado por primera vez tienen dudas, ¿no? Por favor, pido comprensión en esta parte para las personas que ya saben, pues, comprensión, ¿no? Hay otras personas que a veces han tomado por primera vez, entonces es un poco más difícil de que comprendamos, ¿no? Entonces, para poder determinar el peso del agua, se le despeja de esta ecuación principal, ¿no? De aquí se despeja, donde en este caso la masa de sólidos sería en este caso pero más el recipiente, ¿no? Y la masa húmeda el suelo húmedo que sería la masa total, y de ahí despejamos la masa del agua, que sería esta masa total, o este peso total más recipiente, menos el peso seco, nos da que es el peso del agua, ¿no? De esa manera se calculaba lo que es el peso del agua. Luego, el peso del suelo seco, como ya se tiene lo que es el peso del suelo seco más el recipiente, lo único que se tendría que quitar de este peso es el recipiente. Entonces aquí se tiene el peso del recipiente, entonces se hace una diferencia, una resta, y se obtiene lo que es el peso del suelo seco, ¿no? Luego, por ciento, me falta la N aquí, por ciento de humedad o contenido de humedad. Contenido de humedad se calcula con la siguiente ecuación, ¿no? El peso del agua sobre el peso de sólidos, ¿no? Aquí. Como ya se tiene el peso del agua y peso de sólidos, lo único que se hace es reemplazar y te da este valor en porcentaje, ¿no? Listo. Hasta ahí yo creo que no estaba nada complicado. Luego, se prosigue al cálculo de el peso retenido acumulado, ¿no? Para el cálculo lo único que se hace es la suma. La suma, esto con esto, más, ¿no? Este con esto, ahí te da. Este con esto, suma acumulativa. Así. Sumabas esa con esa con esa. Hasta el tamiz número 4. Y de esa manera obtenías lo que es el peso retenido acumulado. Luego, para poder determinar el porcentaje retenido, se usaba esta ecuación. Porcentaje retenido, que sería el peso retenido acumulado, ¿no? Sobre la muestra total seca. Sobre este valor. Total seca. Por 100. Lo que se mantiene constante para cada fila, o para cada tamiz, perdón, es la muestra total seca. Lo único que va a variar es el peso retenido acumulado. Es lo único que va a variar. Aquí les puedo dar un tip, porque a muchos he visto que lo hacen uno por uno. Deben saber otros, pero hay una opción con la calculadora donde te pones una variable y solo reemplazas. Y así lo haces de una manera más rápida y cosa de que no les tome mucho tiempo, ¿no? A ver, voy a sacar mi calculadora.
Ese es un tip para que hagan más rápido su ejercicio en la hora del examen, ¿no? Porque el tiempo que se le da es poco, no es tanto. Entonces, aquí una manera de hacer rápido es de la siguiente manera. De la siguiente manera. Ponen la ecuación. Lo que varía, ponen una variable sobre la muestra total seca es constante, no va a cambiar en nada, entonces ponen constantes, ¿no? Por 5. Y lo único que hacen es presionar lo que es el calc y ponen para la primera parte, para el primer tamiz, que sería el 3 pulgadas, 0. Y tienen, ¿no? Para la siguiente igual, solo ponen calc, solo cambian el X, lo que va a variar, que sería 396. Y de esa manera lo hacen de una manera más rápida, ¿no? Porque he visto, bueno, la mayoría que lo hace uno por uno, entonces se demora más, ¿no? Si lo hacen así, les va a tomar menos tiempo, ¿no? Y de esa manera se calcula el porcentaje retenido, o se calculaba de esa manera, ¿no? Luego, el porcentaje que pasa no es nada más que la diferencia de 100 menos el retenido. Aquí está la ecuación, bueno, aquí está. Sería 100 menos el retenido en el tamiz correspondiente. Para la siguiente, igual, 100 menos el retenido para el siguiente de la misma manera. Y de esa manera se calculaba el porcentaje que pasa. Aquí hay un detalle, tal vez alguno sabe, algún repetente, ¿qué pasa si por el tamiz 3 no pasa el 100%? Por así decir, podría haber el caso en el que en vez de 100 pase solo el 90% o el 95%. ¿Qué pasa en ese caso? Se hace una corrección. ¿Por qué? Porque recordarán, yo creo que la ingeniera les ha mencionado, que los suelos se consideran aquellos que están de 76 milímetros a 0.075 milímetros, ¿no? Según el sistema ASHTO. Perdón, de 75 a 0.002. Pero ese es para fines. Hasta 0.075 se analiza en la parte granulométrica, por ensayo granulométrico, ¿no? Entonces, si no pasa el 100% por este tamiz, o sea, si se detiene, sería un componente mayor al 75 milímetros. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que es un componente aislado del suelo, o sea, que ya no pertenece al suelo, ya sería parte de la roca. En ese podría ser un guijarro, bolón o cualquier otro, ¿no? O un canto rodado. Entonces, en ese caso se le hace una corrección. Puede meterles esa trampa, ¿no? Pero como no es el caso, se prosigue nomás. Es por eso que se ha proseguido. Pero si en caso se dé el caso de que no pase el 100%, este tamiz, se hace una corrección. La corrección es simplemente regla de 3. ¿Listo? Esa parte les quería aclarar igual. Después... me estoy olvidando, para el cálculo de aquí. Yo creo que la mayoría tiene las ecuaciones. Para el cálculo de esta es lo mismo que lo que se detiene en el tamiz número 4, el acumulado. Y esta es la diferencia entre la muestra total húmeda menos el agregado, ¿no? Y para esta ecuación. Aquí muchos me han preguntado por qué esta fórmula yo no la conocía. En clases, aquí lo pongo en porcentajes o lo divido entre 100. Yo a otros les he dicho que lo dividan entre 100, pero he revisado bien
Y no se lo divide, ¿no? Directo. ¿Listo? Y esta es la suma de el agregado grueso más el que pasa en el tamiz número 4, ¿no? Eso no es. Listo. Esta parte sería el análisis de los suelos de grano grueso, que sería hasta aquí, ¿no? Luego pasamos al siguiente, que serían los agregados finos. Los agregados finos son limo, limo y arcilla, ¿no? Los agregados de grano grueso son la grava y la arena. Eso tal vez sería importante que lo noten. Si algo no se entiende o tienen alguna duda o piensan que en algo me estoy equivocando, me dicen, ¿no? O ponen un comentario y lo revisamos. ¿Listo? Puede que me equivoque en algún concepto o se me esté yendo o que me confunda, entonces levantan la mano o mandan un comentario para que responda. Los agregados gruesos son la grava y arena. Los agregados finos son la arcilla y limo. Y están comprendidos, como está aquí, están comprendidos de 2 a 0,75 milímetros. Y los gruesos están comprendidos de 70. Es el tamaño del tamiz. Aquí me estoy confundiendo. Aquí voy a anotar bien. Es el tamaño del tamiz, nada que ver con el tamaño de las partículas. Por ejemplo, las gravas y arenas están comprendidos de 75 a 2 milímetros. Esto te dice el sistema ASHTO. Según el sistema unificado, cambia. No es lo mismo. Según ASHTO. Según ASHTO. Y las arcillas y limos están comprendidos de 2 a 0.02 milímetros. Igual, según esto. Según unificado, varía. No son las mismas medidas. Aclarando eso, pasamos al cálculo, ¿no? El retenido, de igual manera, es acumulativo. Es retenido acumulativo. Esto se lo copia tal como está, luego se suma esto con esto y se copia, ¿no? Luego esto con esto y más. Eso no es la suma. Luego, el porcentaje retenido acumulado para finos es esta ecuación. Es esa ecuación, ¿no? Que sería la misma ecuación que hace un momento he anotado en la pizarra, es la misma, pero con la diferencia de que la muestra total que se use no va a ser esta, porque este es el de los gruesos. En este caso se va a usar el de los finos, que sería este. Porque los que pasan el tamiz número 4 ya son finos, y los que se detienen son los gruesos, ¿no? Entonces, esa diferencia. Ya, pero lo revisan bien igual, porque los va a pasar la planilla. Porcentaje que pasa para el mortero es la diferencia nomás, en 100 entre el retenido, para cada tamiz, hasta el tamiz número 200, ¿no? Y porcentaje que pasa del total, esta parte igual lo he visto algo nuevo, no lo había visto. Esta parte, ¿no? La ecuación que les ha mencionado la ingeniera es, esto lo voy a denominar como A y esto como B. Sería A por B sobre sigma. Sobre C. Donde A se mantiene constante, lo único que varía es el porcentaje que pasa mortero. Y listo. De esa manera se calculaba
porcentaje que pasa del total, tanto para finos y gruesos. Esta parte son resultados, bueno, todos estos datos de aquí, peso retenido, y los anteriores datos que se proporcionan, son resultados de un ensayo granulométrico. Tal vez mencionar aquí, ensayo granulométrico, ensayo granulométrico es para para aquellos suelos que están comprendidos de 75 a 0.075 milímetros. Aquí está incorporado suelos de grano grueso y fino. Ya para menores a 0.075 se hace otro análisis, ¿no? Es un ensayo por, no recuerdo el nombre, hidrometría, un ensayo hidrométrico, análisis por hidrometría, ¿no? Se realiza una cubeta, pero eso creo que no avanza con la ingeniería, no he visto, entonces no es necesario ver eso, ¿no? Lo único que se enfoca es, normalmente nos enfocamos en el ensayo granulométrico, ¿no? Listo, ¿qué más después? Sería eso, y así se hace para cada muestra, para la muestra 1 y para la muestra 2 hasta para la muestra 3, ¿no? Y es algo repetitivo, no cambia nada, ¿no? Después, ¿qué es lo que pedía en la pregunta? Pedía realizar la curva granulométrica para cada muestra, ¿no? Y aquí lo he hecho con la ayuda del Excel, más o menos de esta manera, pero ustedes tendrían que haber hecho con esto, con este gráfico, ¿no? Donde se entraba con los siguientes datos a la gráfica. Tendrías que ubicar lo que es el tamiz número 3 y el porcentaje que pasa, ¿no? Primero, para la muestra 1 o para el suelo 1, vas a la gráfica, tamiz número 3. Aquí, mejor todavía, ya te indicaba dónde estaba el tamiz 3. Estaba aquí para 100. Ese es el porcentaje que pasa. Luego, el siguiente punto, ¿no? El siguiente punto es para el tamiz número 2 meses, ¿no? El porcentaje que pasa se tenía del 92. Y ubicabas ese. Y así ubicabas, ¿no? Aquí 92 más o menos aquí. Ubicabas así todos los puntos y luego unías los puntos, ¿no? Y al unir los puntos te daba un resultado como el que está aquí, ¿no? Para cada muestra, para el suelo 1, 2 y 3. ¿Listo? Después de eso, ¿qué más les pedía? Les pedía los parámetros de la curva granulométrica. ¿Cuáles son los parámetros de la curva granulométrica? Son lo que es, no lo he hecho eso, me ha faltado tiempo. Antes, me faltaría lo que es las especificaciones o la interpretación, ¿no? Para la interpretación voy a hacer uso de este esquema. Aquí, por ejemplo, hay curvas granulométricas, 1, 2, 3, 4, 5, para 5 tipos de suelos. Para 5 tipos de suelos, ¿no? ¿Cómo se llegaría a entender? Por ejemplo, analizamos esta gráfica, el inciso B, perdón, la granulometría del inciso A, del suelo B. ¿Cómo se interpreta esto? Esto nos está dando a entender que hay una variedad de suelo. Hay una variedad de suelo. Nos da a entender que hay una variedad de suelo. Y nos da a entender que no hay mucha variedad de suelo. O sea, solo es una variedad de suelo. ¿Por qué? Porque el diámetro se mantiene ahí. No avanza. Entonces puede ser, en este caso, grava, arena. Mientras en el del suelo B se puede apreciar esa variedad.
de suelo. Aquí hay grava es aquí, arena es aquí, y de por aquí, desde el 2 más o menos, perdón, desde el, sí, desde el 2 ya sería arcilla y arena, ¿no? Entonces, por eso es que digo que hay una variedad de suelo. Y así se puede interpretar la gráfica. No sé si hay una línea ahí, tal vez. A ver, respecto al... respecto a esta gráfica, aquí, aquí se puede apreciar una mediana variedad de suelo, ¿no? Pero ¿qué nos da a entender eso? Que es un suelo mal gradado. ¿Por qué? Porque no es una curva más o menos perfecta como esta. Tiene estas imperfecciones. Entonces, esto nos da a entender que es un suelo mal gradado. Y este, a la vez, el B, a ver, el D es suelo mal gradado. Suelo mal gradado. Mal gradado. El B, a la vez, sería un suelo bien gradado. Les doy estos tips para que cuando vayamos al ejercicio ya tengan idea más o menos de cómo se podría interpretar. Disculpe, ¿podría volver a repetir esa parte, por favor? En la parte de, ¿qué parte exactamente? Para identificar lo del suelo gradado y... Mal gradado y bien gradado. Sí. Allá. Por ejemplo, en la curva B, que sería esta, nos da a entender que hay una variedad de suelo. O sea, hay tanto grava, arena, arcilla, limo. La misma gráfica te da a entender. ¿Por qué? Porque está yendo de un diámetro de 0.75 a 75 milímetros. Y engloba todos esos diámetros. Entonces, está como a escala más o menos, ¿no? Entonces, de esta manera se puede entender que es un suelo bien gradado. Y no solo eso, que también hay una variedad de suelo, ¿no? Que tiene tanto gruesos y finos. Mientras que la curva D nos da a entender que es un suelo mal gradado. ¿Por qué? Porque aquí es el límite. El límite más o menos estará aquí el 0.9. Estoy suponiendo aquí el 0.2. Y no engloba una variedad de suelo. O sea, es una variedad mínima. Aquí está englobando ahorita arcilla y limo. Grava ya no tiene grava. Este suelo ya no tiene grava. Arena, ni arena. Arena es desde... Un momento. Arena es desde 2 a 0. Sí, tiene arena. Tiene arena, limo y parte de arcilla, ¿no? Perdón, arcilla, arena y un poco de limo. Y eso nos da a entender que es, y a la vez la misma gráfica nos da a entender que tiene imperfecciones, entonces, como tiene poca variedad de material de suelo, es un suelo mal gradado, ¿no? Y también por las imperfecciones que presenta la misma gráfica. ¿Listo? ¿Está claro? Tal vez no. Sí, gracias. Listo. Por ejemplo, esta gráfica, creo que ya hemos analizado, pero voy a volver a analizar. Esta gráfica, por ejemplo, casi no presenta variedad de suelos. Debe ser un suelo nomás. En este caso, arena nomás. ¿Por qué? Porque el límite es de aquí a aquí. Prácticamente de 0.5 a 1. De 0.5 a 1. O sea, prácticamente solo en esta muestra de suelo solo hay arena. Arena nomás. ¿Mm? Esto igual se podría entender que es solo mal gradado. Después, otra gráfica para analizar. ¿Qué sería esa más?
Si alguien tiene duda quizás. Si no, vamos a continuar, ¿no? Ya aclarando todo aquello, pasamos al esquema. Ya con lo que les he mencionado, podrían interpretar la granulometría para cada tipo de suelo, ¿no? Aquí, por ejemplo, a ver, analizando un poco, esta gráfica no es exacto. Para que sea algo exacto, se tendría que hacer uso de esta planilla. Seleccionar los puntos, ¿no? Pero más o menos similar, tampoco va a ser tanta la diferencia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, todas las muestras de suelo presentan una variedad de suelo. ¿Por qué? Porque engloban tanto arenas, arcillas, limos, ¿no? y gravas. Está de 0 a 0, ¿no? Entonces, ninguno se podría decir que es mal gradada. Podría ser bien gradada, pero uno que otro tiene imperfecciones igual, ¿no? Se podría entender, por ejemplo, esta curva como una granulometría discontinua. ¿Por qué? Va, y aquí hay un desfase desde frente hacia abajo, ¿no? Bueno, a menos que me haya equivocado, pero luego vuelve y continúa su camino, ¿no? Una granulometría discontinua, porque tiene un desfase. El que tiene más o menos una granulometría bien, según yo, a mi vista, es este, el suelo 2, ¿no? O también podría ser el del suelo 1, pero también tiene una imperfección. Ya eso depende del criterio de cada uno, ¿no? Con todo lo que les he mencionado, uno interpreta, ¿no? Podrían repasar un poco más de teoría para profundizar un poco más, ¿no? Respecto a ello. Lo siguiente, ¿qué es lo que pedía? Pedía calcular los parámetros de la curva granulométrica. Los parámetros son los siguientes. Coeficiente de uniformidad, coeficiente de gradación y coeficiente de clasificación, ¿no? Estos dos. Las ecuaciones, imagino que tienen todos, pero lo voy a anotar, no sé de memoria. De 60, esto es igual a D 60 sobre de 10. Y coeficiente de gradación es igual a no, me equivoco, no creo, a ver. Coeficiente de uniformidad, así está bien. Y coeficiente de gradación, este es conocido como C sub Z o como C sub C. C sub C. En diferentes bibliografías varía. En algunos está denominado con esto y en otros con C. Este es igual a D30 al cuadrado sobre D10 por D60. Y el coeficiente de clasificación es la raíz de D75 sobre D25, ¿no? Listo. Esas son las ecuaciones para determinar los parámetros de la curva granulométrica, ¿no? Aquí, esto es el diámetro. La D representa diámetro. Este 60 representa el porcentaje que pasa, ¿no? Y aquí, de la misma manera, D diámetro, 10 sería el porcentaje que pasa, ¿no? Entonces, estos parámetros se tienen que calcular para cada muestra, para las 3 muestras de suelo, ¿no? Y ayer en la pisada he anotado dos maneras de ayer, ¿no? Uno es con la ecuación, la que generalmente se usa, y otro es directamente con la calculadora, ¿no? A ver, vamos a calcular para la muestra 1. Para la muestra 1, ¿no? ¿Dónde está? Aquí voy a meter CU. Necesito el D60 y el D10, ¿no? Entonces, busco
aquí el 60%, en el porcentaje que pasa. Busco, 60% se ubica entre estas dos, entre esta y esta. Justo aquí se encuentra el 60%, ¿no? Entonces, este va a ser mi límite superior y este va a ser mi límite inferior. Comparo. Lo que quiero ahorita es el diámetro, ¿no? El diámetro. Diámetro para el porcentaje que pasa del 60% y diámetro para el 10%, ¿no? Entonces, este. Y el diámetro va a estar aquí. Me tiene que dar un diámetro que esté entre estos dos rangos. Si me da un diámetro que esté fuera de estos rangos, quiere decir que algo se ha hecho mal, ¿no? Es una manera de verificar. Entonces, aquí voy a poner como X1, este como X2, este como Y1, este como Y2, y esta como X y esta como Y. ¿Listo? Ya con esto se pueden entrar a la ecuación que les ha mostrado la ingeniera. He visto en su diapositiva está. Y no es lineal, ¿no? Semilogarítmica. Reemplazan ahí y tienen el diámetro para 60. En este caso, yo les voy a enseñar una manera más fácil de resolver, que sería directamente con la calculadora, y que les va a ayudar bastante en el examen, ¿no? Lo van a hacer más rápido. A ver. Se han vuelto, ¿no? Ahí. Está. Así. A ver. Ahora. Lo que van a hacer es lo siguiente, ¿no? Otros podrían verificar con la ecuación, otros me siguen con su calculadora, ¿no? Van a presionar esto, van a la opción 6, van a la opción 2, listo. En X van a poner los diámetros y en Y los porcentajes que pasan, ¿no? Los diámetros van a poner en función al logaritmo. Logaritmo de el diámetro. El límite superior es de, a ver, 33.1, ¿no? 33.1. Listo, luego el límite inferior, que sería, no se ve bien, 17, 42, no sé qué, no, estoy viendo mal, estoy viendo el porcentaje retenido, no, hay que ver eso. Y otra vez, 6, 2, logaritmo de, este es, aquí, este valor, son, este valor, este, 38,1 y 25,4. Eso ponemos y el otro sería 66.57. Se escucha un eco. Entonces, voy a hacer de una manera más rápido. Es un poco complicado manejar aquí la calculadora. A ver, ponemos el logaritmo de 38.1, 38.1. Luego el otro límite que sería 25.4, logaritmo de 25.4. ¿Listo? Van al otro y ponen el porcentaje que pasa, 66.9, 66.9, y lo otro sería 57.3, 57.3. ¿Listo? Presionan a C y van a lo que son las opciones, presionan este puntero de aquí y van a la opción 4. La variable que se quiere saber estaba en la columna X, ¿no? El diámetro se quiere saber. Entonces, presionan 4 y aquí ponen shift de 10
¿Para qué porcentaje es? Para el 60%, ¿no? Pone ahí 60%. Listo. Ahí está. 28,47. Hay que verificar. Y sí, correctamente da dentro de estos rangos, ¿no? Entonces quiere decir que este diámetro va correcto, el diámetro que se ha calculado, ¿no? Ayer con un compañero, por algún motivo, no quería salir, no sé cuál era el motivo, pero no quería salir. Entonces, aquí me voy a anotar yo. De 60 me sale que es, ¿cuánto? 28,46, ¿no? Y así se realizan para cada uno de los porcentajes que pasa. Listo. Esto está en milímetros, ¿no? En milímetros. Listo. Luego calculan de 10. De igual manera, interpola. De 10 está, por ejemplo, entre esta, no, entre esta y esta. Está aquí, entre esta y esta. Y va a su calculadora, lo va a hacer un tanto más rápido. 3, 2, pone el logaritmo de. Para una muestra de solo vamos a hacer, lo demás ya ustedes lo hacen. No es algo complicado, no es algo fácil. Aquí está. El 10 se encuentra entre estos dos ángulos, ¿no? Entonces, los diámetros serían logaritmo de 2 y el otro logaritmo de 0,425. Listo. Y pone los porcentajes que pasan. Sería 14,7, 14,7 y 8,1. Listo, ¿no? Luego presionan a C, van a opciones, presionan esa dirección, la opción 4, y ponen eso, perdón. Y en este caso se quiere saber diámetro para el 10%, ¿no? Y listo. Y se calcula. Me sale que es de 0,66. Verificamos. Y sí, da que está entre ese intervalo, ¿no? 0,66. Aquí está 0,4 y 2, entonces es algo coherente el resultado, ¿no? Y de esa manera calculan el diámetro para D10, 0,66. Aquí las unidades que manejan puede hacer variar igual, en esa parte igual. No sé cuántas unidades maneja exactamente el ingeniero, porque a veces 3, aunque no hace variar mucho, pero como está dividiendo y el otro, por ejemplo, el de coeficientes de gradación está al cuadrado, entonces puede ser variar. Aquí es sobre la división. Esto sobre. Listo. Ahora, de la misma manera, prosiguen para el coeficiente de gradación usando la ecuación, ¿no? Yo creo que está claro ya, no hay que perder más tiempo, va a consumir la hora. No quiero resolver un ejercicio más. ¿Tienen alguna duda respecto al uso de la calculadora? O podríamos usar directamente la ecuación igual, ¿no? ¿Alguien que no le haya quedado claro tal vez? Y si no, continuamos, ¿no? Para el de coeficiente de clasificación, de la misma manera, ¿no? Para 75% y 25% de la misma manera calculada. Ayer estaba escuchando una pregunta que le estaban preguntando a la ingeniera, el 10, por ejemplo, creo que el 10, no sé en cuál de los solos, el 10% está fuera de los rangos, decía, ¿no? Por ejemplo, si este último valor fuese, por ejemplo, el tamiz número 200, tiene un porcentaje que pasa de 9, perdón,
¿Cuánto podría ser? A ver, 14. El 10 está abajo, o sea, está abajo, no hay límite superior e inferior. Lo que van a hacer es tomar los dos penúltimos valores. En este caso, si en caso este fuese 14 y 10 está por debajo todavía, entonces lo que hacen es tomar los dos penúltimos valores. ¿A qué me voy? Que tienen que tomar el tamiz número 40 y el tamiz número 200. Y con esos valores interpolan para el 10%. Eso nomás es. Después, otras preguntas. Ok, eso nomás es. Listo. Ahora vamos a realizar este ejercicio, ¿no? Este ejercicio. Y no creo que nos dé tiempo. Quería realizar esto, pero no creo que nos dé tiempo. Para realizar esto necesitamos lo que es que haya avanzado clasificación de solos. Hasta ahorita solo se ha llegado hasta la parte de granulometría y límites de Atterberg, que no he mencionado, ¿no? Y esta pregunta, ¿no? Esta pregunta solo requiere de propiedades simples, ya lo que han avanzado ya. Por si acaso, esta pregunta es en el examen pasado, ¿no? Para los que tal vez han llegado tarde. Y es un examen pasado, no del ingeniero Heredia ni del Salinas, ¿no? Es del ingeniero, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Ver, antes creo que era inscrito. Sí, ¿tiene alguna duda? Quizás él quiera levantarlo. Diego, ¿puedes decir más? Tu duda. Se equivocó. Vamos a plantear la pregunta. ¿Qué es lo que pide? Entonces, nos dice una muestra saturada de arcilla inorgánica obtenida en un área donde se construye un edificio tiene un volumen de... Como no nos especifica si es volumen seco, tomamos como el volumen total de la muestra. Volumen de 21, aquí serían datos, ¿no? Datos 21,4 centímetros cúbicos. Listo. Y nos dice que pesa 36,7. Es la masa. 36,7 gramos. Listo. Después del secado, bueno, claramente esta muestra se le ha ingresado en un horno, ¿no? Eso nos da a entender. Nos dice que hasta tener un peso constante. ¿A qué se refiere hasta tener un peso constante? ¿Cuándo se tiene un peso constante? Cuando la muestra ya no tiene ni un gramo de agua. Prácticamente está seco. Es lo que nos está dando a entender, ¿no? Se determina el volumen que resulta ser bueno, después de poner al horno a esta temperatura y hasta tener un peso constante, dice, se tiene un resultado de volumen 13,7 centímetros. ¿Qué llegaría a ser? No sería el volumen total, sería el volumen seco. Llega a tener un peso constante cuando el volumen es prácticamente seco, perdón, cuando la muestra está prácticamente seca. Mientras si tiene agua todavía va a variar el peso. Después, ¿qué más? El peso del suelo es de una vez que se le haya puesto el horno, igual es la masa seca, sería de 23,2 gramos, ¿no? ¿Listo? Eso tenemos como dato. Nos pide determinar el contenido de agua.
contenido de agua, ¿a qué hace referencia? A contenido de agua. Un poco, o sea, los términos, hace referencia al contenido de humedad, porque para que sea peso tendría que mencionar, ¿no? Peso de agua, contenido de humedad, es lo que nos pide. B, gravedad específica de sólidos. C, nos pide índice de vacíos. Índice de vacíos se le denota con E, ¿no? Peso específico saturado. Peso específico saturado. Y por último, el peso específico seco. A, B, C, D, E. Seco. Entonces, todo lo que nos pide es estos 5 variables. Comenzamos con el cálculo de contenido de agua. Contenido de agua. Contenido de agua. Contenido de agua. Masa del agua sobre masa de sólidos. Por sí. Se tiene de dato masa de sólidos. Masa del agua no se tiene. Pero, como esta es la masa total, aquí aclarar algo. Cuando se dice masa total, masa total, nos da a entender o tienen que entender que tiene las 3 fases, tanto el aire, el agua y la parte sólida. La masa total, bueno, todo se tiene que entender de esa manera. Tiene el aire, el agua y el sólido. Ahora, la masa de sólido solo tiene lo que es la parte sólida, ¿no? Las partículas. Entonces, la masa total se sabe que es igual a ¿qué? A la masa del agua más la masa de sólidos, ¿no? Eso es fácil, yo creo que todos saben eso. Tal vez esta pregunta fácil lo están viendo. De aquí despejan la masa del agua y se tiene la masa total menos la masa de sólidos, ¿no? Y estos se emplazan aquí y de esa manera ya se calcula lo que es el contenido de humedad, ¿no? Aquí lo único que era un poquito tal vez de entenderlo era lo que es esto, ¿no? Porque no te especifica si es seco, ¿no? Pero con lo que te dice aquí, se tiene que entender que es prácticamente seco, los resultados que te proporcionan, ¿no? Después del ensayo. Entonces ahí pasamos, a ver, ¿cuánto es? 36.7. Menos masa de sólidos 13.7 sobre 13.7 por ciento. Oh, no. 23.2. Listo. A mí me ha dado que es de 58.2%. Listo. Y luego calculamos la gravedad específica de sólidos. Se sabe que la gravedad específica de sólidos es igual a el peso unitario de sólidos sobre peso unitario del agua, ¿no? Y también se puede entender como densidad de sólidos y densidad del agua. También se lo puede entender eso. La única diferencia es que el peso es la siguiente, es la densidad por la gravedad. Eso no es, en resumen. ¿Mm? Entonces, como hay gravedad con gravedad, chao, chao, y te queda eso, ¿no? En relación de densidad o en relación de pesos específicos o pesos unitarios, entonces se lo conoce. Listo.
Se sabe que la densidad de sólidos es igual a ¿qué? A la masa de sólidos sobre volumen de sólidos, ¿no? Peso unitario del agua ya se tiene como dato. Es un dato universal, o si no, les tiene que proporcionar en la pregunta, ¿no? Si no les proporciona, ustedes toman como 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esas son las unidades de densidad, ¿no? Ahora, si quieren saber en peso unitario, es de 9,81 kilonewton metro cúbico, ¿no? Pero como estamos trabajando en función de densidades, tomamos como 1. Listo. ¿Qué más? La masa de sólidos se tiene como dato. La masa de sólidos se tiene como dato. Y volumen de sólidos igual se tiene como dato. Se tiene todo prácticamente. Y lo único que se hace es reemplazar. ¿Sí? A ver. 3.2, 3.7. Esto me da que es de 1.70. Unidades adimensional, ¿no? No tiene unidades. 70. Por lo general en los textos te recomienda, bueno, por lo general en los textos te dice que la gravedad específica varía entre de 2.6 a 2.8. Eso te da como referencia texto. Te dice que varía entre estos rangos. Y aquí está fuera de los límites. Pues se puede entender como es un ejercicio académico, tal vez es por eso que sale así. ¿Sí? Pero la mayoría de las veces que resuelto siempre estaba entre estos rangos, gravedad específica de sólidos. Y también para hallar gravedad específica de sólidos se calcula a partir del ensayo. Pero aquí como te pide que se hace, se calcula nomás, ¿no? No hay otra. Ya. Después, relación de vacíos, índice de vacíos. A ver, otra hoja. Índice de vacíos. Índice de vacíos es igual a volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. ¿No? A ver, denme unos minutos, voy a revisar. Sí, correcto, está bien. Estas fórmulas básicas les recomiendo que se lo memoricen, si lo van a hacer rápido, ¿no? Ya me estoy olvidando un poco. Ahora, ¿qué es lo que no se tiene de dato? La velocidad de sólidos se tiene de dato, ¿no? Lo que no se tiene de dato es el volumen de vacíos. Pero se sabe que volumen total es igual a volumen de vacíos más volumen de sólidos, ¿no? Donde el volumen de vacíos es igual a volumen del agua más el volumen del agua más el volumen del aire, ¿no? Entonces, sí, de aquí despejamos volumen de vacíos y se tiene que volumen total es menos volumen sólido. Menos volumen de sólidos sobre... Listo, se tiene todo y lo único que se prosigue es reemplazar. Volumen total es igual a ¿qué? 21.4 menos 13.7 sobre 13.7. Este te da un volumen, bueno, da un índice de vacíos de esta magnitud. Una recomendación, siempre que saquen un resultado, siempre analicen, ¿no? Como en el caso de aquí, por ejemplo. Aquí, con esto están verificando, aunque no es lo que está fuera de los rangos, ¿no? Y les he especificado por qué puede ser que esté fuera de los rangos. En arcillas también hay tablas donde te dice el contenido de humedad en arcillas orgánicas es de tal rango a tal rango, ¿no? Tengo esas tablitas, les voy a proporcionar, les voy a pasar al grupo. Y para
que validen sus resultados, ¿no? Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si esto sale, dado los casos 10? Esto es algo imposible, no puede salir esto, ¿no? Máximo varía, no se te demora igual, voy a revisar mi tabla. ¿Dónde está? Entonces, ahí está. Índice de vacíos está, a ver, para suelos finos, se lo voy a anotar aquí. Para suelos finos, ya sea blandos, de consistencia duro, muy duros, todo, incluyendo todo eso, varía de 1.3 a menores a 0.5. A 0.001 podría ser. Este rango te proporciona tablas, ¿no? Esto igual varía de acuerdo a distintas tablas. La referencia que estoy tomando ahorita es una tabla española, entonces es bueno. Para gruesos está entre... no, aquí pues, se me está yendo. Uy, chango. Aquí se me está yendo. Perdón, aquí no es así. Es esta de 1.3, máximo hasta 2, máximo, y menores a 0.5. Este es. Entre estos damos para suelos finos y para suelos de grano grueso 0.9 y mayores a 0.9 y menores a 0.4, ¿no? Aquí igual un máximo, ¿no? Un máximo hasta 2, si hasta ahí menos, pero no, más no puede ser, ¿no? De esa manera pueden validar sus resultados, ¿no? Y como este es un 0.56, entonces sí, podría decir, como es arcilla inorgánica a la vez, sí, es válido el resultado, ¿no? Listo. Luego calculamos el peso unitario saturado. Peso unitario saturado. La ecuación es peso total sobre el volumen total de la muestra. Aquí, antes de continuar con el cálculo, algo que les quiero aclarar, el peso unitario húmedo, como verán aquí, por ejemplo, a veces nos confundimos. Bueno, los que somos repitentes, yo creo que ya saben eso, esa parte. Pero aquí hay a veces que la mayoría de las personas nos llegamos a confundir. ¿Por qué? Por, esto se presenta, bueno, estaría siendo de esta manera, ¿no? Masa por propiedad, volumen, masa por propiedad, volumen. Como es lo mismo, entonces reemplaza lo mismo y te va a dar pesos específicos, tanto saturado y húmedo, lo mismo, ¿no? No es correcto. En pesos saturados se toma la condición de que solo existe la fase sólida y la fase del agua. Bueno, la fase líquida. Solo existen sólidos y agua. Y para este caso se considera las tres fases. Se considera la fase sólida, líquida y gaseosa. ¿Por qué? Porque es una, ¿no? Con esto hay que tener cuidado, ¿no? Eso. Entonces, ahora sí. Aquí yo bien podría decir, como tengo la masa total y volumen total, puedo reemplazar directo. Aquí se tiene la masa total y el volumen total. Pero, ¿qué había mencionado? Que en este caso solo se considera la fase sólida y la fase líquida, donde el volumen de vacíos es igual al volumen de agua, ¿no? Si reemplazo directamente esos resultados,
estaría diciendo que no es un peso unitario saturado, sino un peso unitario húmedo, ¿no? Entonces, cumpliendo esta condición, hacemos algunos artificios matemáticos y vamos a llegar al siguiente resultado, ¿no? Se sabe que volumen total es igual aquí, a volumen de sólidos más volumen de vacíos, ¿no? Y la masa total es igual a la masa de suelo más la masa del lago, ¿no? No existe masa del aire porque el aire no pesa. Todo es por la gravedad, ¿no? Todo esto te da el peso. Listo. Perdón, pesos vacíos. Aumentamos al numerador y al denominador, dividimos, ¿no? Sobre el volumen de sólidos, cosa que no altera nuestra ecuación. Entonces, se puede hacer ese artificio matemático más, ¿no? Estoy aumentando el volumen de sólidos cada uno, ¿no? Volumen de sólidos sobre volumen de sólidos más volumen de vacíos. Volumen de sólidos, ¿no? Esto llegaría a ser 1, esto llegaría a ser 2, perdón, índice de vacíos, ¿no? En alguna parte tenemos que cumplir esta condición, por eso es que estoy desarrollándolo de esa manera, ¿no? Si no lo hubieses reemplazado directamente, pero no, en alguna parte del desarrollo tengo que cumplir esta condición, de que el volumen de vacíos va a ser igual al volumen de agua. Listo. Entonces, como resultado casi final, se tendría lo siguiente. Después, ¿qué más? Se sabe que densidad del agua es igual a volumen del, perdón, masa del agua sobre volumen del agua, ¿no? De aquí despejamos la masa del agua y se tiene que es densidad del agua por volumen del agua, ¿no? Y reemplazamos ese resultado ahí, más el agua por volumen del agua sobre volumen de sólidos, en realidad, no sé. Ahora, aquí vamos a cumplir esta condición que le estaba mencionando. Esto decimos que es igual a volumen de vacíos. En este caso tenemos volumen de vacíos sobre volumen de sólidos es igual a índice de vacíos, ¿no? Entonces reemplazamos esto. Todo esto es igual a índice de vacíos, ¿no? Listo. Ese sería mi resultado final. Esa es la gravedad, ¿no? Sí, ese sería mi resultado final. Y de esa manera solo me quedaría reemplazar. Densidad de sólidos, creo que ya tenemos, a ver. Es esto que prácticamente es lo mismo que esto, 1.7. Índice de vacíos, ya tenemos. Esta es la gravedad, 9.81. Y todo eso te va a dar en unidades kilonewton metro cúbico, ¿no? Listo. Es el plazo. 1.75 más densidad del agua es 1 por 0.53. Me van a hacer de acuerdo por si me paso de la hora. Pero ya estamos terminando. ¿Dónde está? Ah, aquí está. A 1.70. Faltan 4 minutos. Sí. Aquí, por ejemplo, ahorita me estoy dando cuenta, peso específico seco, se denomina así, con su D, no C, no S. Listo. Este es el saturado, ¿no? Saturado.
Esto me da como resultado 14,21. Peso unitario siempre lo van a expresar en unidades kilonewton sobre metro cúbico. ¿Listo? Eso es como recomendación. Luego, pide lo que es el peso unitario seco. ¿Qué es esto? Sobre el volumen total. ¿Listo? Aquí se emplazan, ya tienen la masa seca. Esa sería la masa seca por la gravedad sobre el volumen total, ¿no? Solo es reemplazarnos ahí. Solo reemplazar, a ver, ¿dónde está? Uy, uy, uy. Ahí está. 23.2 por 1.81 sobre 21.4. 10.64. 10.64 kilonewton metro cúbico. ¿Listo? ¿Cómo podríamos verificar o analizar estos resultados? De igual manera, hay tablas, les voy a proporcionar en el grupo, hay tablas donde para arenas de cierto rango a cierto rango se puede encontrar lo que es el peso específico seco. Otra manera de verificar es que el peso unitario del agua varía de acuerdo a la cantidad de agua que tiene. Aquí, por ejemplo, analicemos estos resultados de aquí. El saturado, de hecho, que tiene más agua que el peso seco. Entonces, aquí nos dice que es mucho mayor, bueno, no tanto, pero es mayor que el seco. Entonces sí, podría validar de que este resultado está correcto, ¿no? Siempre validen sus resultados, no lo hagan hacer por hacer más. Si por así decir, le sale un peso específico 30, esto es imposible, no puede salir. Esto sale en caso de que sean rocas. En rocas el peso específico varía de 25 a 30, puede un poco más, ¿no? Pero en suelos, en su mayoría hasta 22, 24 podría llegar. 24 no, 24 ya tiene el hormigón armado ya, ¿no? El hormigón armado, su peso específico es de 24, ¿no? Los que saben, los que se acuerdan. De esa manera. Si le sale un 30 o 40, entonces revisen resultados, ¿no? Siempre es bueno saberse así el rango de resultados de pesos unitarios que se pueden encontrar, ¿no? En los suelos, en su mayoría, hasta 23, 22 se pueden encontrar. En los peores casos, ¿no? Después, 18, 19, está entre esos rangos, ¿no? ¿Listo? Y si hay alguna duda hasta ahí, tal vez, o sí. ¿Está claro todo? ¿Alguien que tiene duda, tal vez? La siguiente clase vamos a resolver este examen pasado, ¿no? Que les había mencionado. Este examen. ¿Listo? Quería resolver hoy día, pero pensé que iba a avanzar más, no me da tiempo, ¿no? Este examen vamos a pasarlo para la siguiente clase, ¿no? Vamos a dejarlo para la siguiente clase, que sería el lunes. Hasta ahí, ¿tienen dudas tal vez? Y si no, ya se pueden retirar. Eso sería por hoy. Gracias a usted. Bueno, hasta luego. Gracias, Ausi. Hasta luego.